Comencemos agradeciendo a los valientes amantes del fotoperiodismo que están aquí, que se han aguantado todo el día y no los vamos a decepcionar. Va a haber baile, música, performance y otras striptease, no, lo siento, eso no se puede. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Ya sabemos que están cansados, pero nos parece importante hablar sobre este tema. Y qué mejor que tener a este grupo de fotógrafos acá con nosotros. Lo que yo les he propuesto a ellos, y espero que a ustedes les parezca una buena idea, es que sean sus fotos las que los presenten. Entonces le he pedido a cada uno que haga una selección de sus fotografías, nos las muestre rápidamente y que nos explique un poco qué es el trabajo que nos está mostrando y por qué eso habla un poco de ellos. ¿Les parece bien a ustedes? ¿Sí? Ok, entonces empecemos. Vamos a empezar por Donna de Cesare, que es fotógrafa norteamericana, profesora de la Universidad de Texas en Austin. Este año Donna ha sido la ganadora del Maria Moore Scout. Felicitaciones, un premio muy prestigioso hasta el día de hoy, cuando el premio García Márquez se va a volver el premio más prestigioso de América Latina. Y una gran fotógrafa, ha hecho mucho trabajo en Centroamérica y recientemente, en los últimos años, Donna ha venido trabajando un tema que tiene que ver con el impacto psicológico del trabajo de los fotógrafos en zonas de mucho conflicto, y ha venido trabajando con una organización que se especializa en estos temas, y en los talleres que ella trabaja no solo habla de fotografía, sino también un poco cómo lidiar con estos temas tan difíciles y con estos dilemas a los que se ven confrontados, pues en general los periodistas, pero creo que los fotógrafos con un poco de mayor intensidad. Entonces, Donna, bienvenida, gracias por estar aquí, y bueno, por el computador. Primero mostramos las fotos, ¿quieres? Y luego hablas. No, yo hablo mientras. Habla mientras, ok. Sí, por favor, apagar las luces. ¿Pueden apagar las luces, por favor? ¡Staff! ¡Staff! Las luces, por favor, gracias. Si pudieran apagar todas, estaría mejor, ¿no? No se van a dormir, hombre, esta es gente que le gusta el fotoperiodismo, están aquí. Ah, perdón. Bueno, en la década de los 80 Centroamérica fue mi escuela de periodismo. Llegué armado con curiosidad y un deseo de entender la historia desde adentro. Es imposible. ¿Y la luz? ¿Qué pasa? Ok, bien. Pero apaguen todo, apaguen todo. Sí, apaguen todo. Sí. Que se duerme no le da morro. Es imposible hacer una historia desde adentro sin hacer relaciones muy profundas de respeto mutuo con la gente, ¿no? Aprendí de Ignacio Martín Baró, un psicólogo y uno de los 6 sacerdotes jesuitas asesinado en 1989 por el ejército salvadoreño, a prestar atención a los niños
y a pensar sobre el impacto del trauma en su desarrollo emocional. Centroamérica me enseñó a permanecer fiel a mi propia brújula moral y seguir mi corazón. Estas lecciones me acompañaron a casa cuando empecé a documentar los ambientes tóxicos en mi propio país. Ambientes, ¿qué pasa? Perdón, estoy tan acostumbrado a Macintosh que no puedo manejar esto. Bueno. Entonces, las lecciones de Centroamérica me acompañaron a casa cuando empecé a documentar los ambientes tóxicos en mi propio país. Ambientes que le robaban igual a los jóvenes inmigrantes y los jóvenes nacidos en Estados Unidos de la inocencia de la niñez, a través de abandono social, la intolerancia y los estereotipos estigmatizantes. Me servían otra vez cuando regresé a Centroamérica para documentar las formas en que los aldeanos deportados de los Estados Unidos cambiaron la región y también resultaron cambiados. En el epílogo de mi libro Desasosiego, describo un taller de fotografía que llevé a cabo para los adolescentes que viven en algunos de los barrios más abandonados y violentos de El Salvador. Brian, un joven de 16 años, tomó las fotografías que siguen a colores en el taller. Y él dijo, el hecho que yo vengo de un barrio de mala reputación no significa que yo comparto esa reputación. Las palabras de Brian nos recuerdan a todos los ciudadanos de las Américas que cualquier sociedad que estigmatiza y criminaliza a los jóvenes da de una forma reflexiva, es una sociedad que engendra no solo el miedo y la impunidad, sino también limita una de las libertades más fundamentales, la libertad de ser uno mismo. Las imágenes de Brian, lleno de humor y respeto para la gente trabajadora, revela su espíritu y también nos muestran que la fotografía no solo es un vehículo para la expresión o para reportear, sino también es un proceso de conexión, un instrumento clave en la superación de los temores y el silencio que nos separan si nosotros colaboremos. La última foto de mi libro es uno que hice en un taller de niñas adolescentes en El Salvador en 2009. Las muchachas escribieron sus sugerencias sobre cómo detener la violencia en El Salvador y sus palabras son válidas por todas las Américas. Quieren más espacios para expresar sus pensamientos e ideas y más oportunidades para aprender y desarrollarse. Gracias. Muy bien, ahora quería pedirle a Alejandro Cosío, si quieres ve poniendo tus fotos allí. Alejandro Cosío es mexicano,
vive en Tijuana, en la frontera, México con los Estados Unidos, y en el anterior premio que nosotros teníamos, que se llamaba el Premio Nuevo Periodismo, él fue el ganador en la categoría de fotografía. Lleva muchos años trabajando en una región que, como ustedes saben, es muy compleja, y creo que parte de su trabajo fotográfico que va a mostrar allí tiene que ver con lo que está haciendo en ese lugar. Así que gracias, Alejandro, por estar acá y bienvenido. Dale doble clic. Está por ahí, está bien. ¿Está por ahí? Sí, está bien ahí, míralo arriba. Ah, acá. Sí. Perfecto. Ya está muy bien. A ver, bueno, voy a ver si logro coordinar mis ideas, porque siempre como que un micrófono me intimida un poco. Pues bueno, a ver, yo quisiera solamente tocar como dos puntos, voy a pasar dos series que tienen que ver con la migración, que fueron hechas en Tijuana. Primero, esta serie se trata sobre gente que deportan por el área de San Diego, Tijuana. Y de repente estas personas pues no tienen ya cómo regresar a su tierra de origen, pero tampoco pueden regresar a Estados Unidos, al lugar donde estaban. Entonces quedan atrapados por ahí como en un limbo, ¿no? Que yo le llamo el limbo del migrante, que es la canalización en Tijuana, que son fotos de lo que están viendo. Entonces lamentablemente ahí, bueno, por diferentes razones, pues caen en las drogas y seguramente se deprimen y bueno, la droga principal ahí es la heroína. Entonces, bueno, de esto se trata esta primera serie, ¿no? Y pues es la vida cotidiana de ellos, y de alguna manera con hacer este tipo de trabajos es como tratar de contrarrestar un poco lo que los medios siempre están buscando, ¿no? Que siempre quieren cierto tipo de trabajo, de repente no se preguntan, a ver, y todas esas personas, ¿por qué están ahí? Entonces, esto que hice fue un trabajo más personal, no lo hice para nadie, lo hice como para mí, y después, claro, mostrarlo por ahí, subirlo donde se pueda, y a base de presiones como la mía, ya después sí se empiezan a interesar en estos temas algunos medios, ¿no? Pero de principio no interesan temas tan cotidianos que ahí tenemos siempre, ¿no? Y incluso temas, o sea, hasta temas como una historia puede tener el propio vecino de uno. En talleres que me ha tocado impartir es lo que yo siempre sugiero, ¿no? Buscar temas que sean muy cercanos, ¿no? Que no solamente nos hablen de lo que siempre está apareciendo por ahí en los medios. Y bueno, y esto es el final de esta serie. Esta serie es un poco más extensa, la hice como de 24 imágenes, aquí solo traje una selección. Bueno, entonces ahora voy por la otra serie. Suelto. Bueno, y otro trabajo también tiene que ver con la migración, pero se trata de personas, ya no es el indocumentado, sino se trata de la persona documentada, por decirlo así, que sí tienen la manera, la identificación propia para ingresar a Estados Unidos, ya sea con visa, ya sea que sean ciudadanos, pero este trabajo es un seguimiento que le estoy dando a personajes
que tienen vida en los dos lados de la frontera, ¿no? Y yo lo llamo transcircularidad, ¿no? Porque van y vienen, ya sea todos los días, de Tijuana pasan a Estados Unidos a trabajar, o norteamericanos que viven, que trabajan en Estados Unidos van a Tijuana a rentar casas porque ya se les hace muy caro. Este es un proyecto que apenas llevo un año trabajándolo y va a durar aproximadamente 3 años. Es una beca que me otorgaron y bueno, la idea es publicar un libro, ¿no? Y está trabajado digamos de una manera como más contemporánea, que le dicen hoy, no es exactamente el estilo que había trabajado antes. Bueno, tal vez hay algo de mi estilo, pero sí traté como de buscar otros detalles. Y en esta serie aparecen 3 personajes con los que estoy trabajando actualmente, y detalles como el anterior es, por ejemplo, es la fiesta de él, o sea, este detalle es la fiesta de esta persona que es Alfredo. Él es un gerente de banco en una institución en Estados Unidos, en una sucursal en Chula Vista, California, y acá en Tijuana es DJ, y en Tijuana es DJ. Entonces me pareció interesante seguirlo, ¿no? Por este tipo de actividades. Entonces de un lado y del otro hace cosas diferentes. Bueno, y también otro punto que me interesa tocar con este trabajo es que de alguna manera la gran barda, el gran cerco que ha impuesto el gobierno norteamericano no es tan impermeable como ellos dicen, ¿no? En realidad es muy poroso, ¿no? Y este tipo de personas se encargan de demostrarlo, ¿no? Que finalmente lo están derribando el cerco, pero con esta manera de ir y venir, ¿no? Con su transcircularidad, como le puse. Él es Alfredo, el mismo DJ. Él es Dani, el que está de aquel lado. Él se dedica a poner alfombras. Él es nacido en Estados Unidos, pero vive en Tijuana. Su familia vive en Tijuana y su papá está enterrado en Tijuana. Entonces tiene vida en los dos lados, ¿no? Y él es totalmente mexicano, ¿no? Pero pues nació allá y es estadounidense. Aquí propiamente lo voy siguiendo desde mi carro, en su carro. Él se dirige a poner alfombras a una casa ahí. Este es otro personaje, es la chica que está ahí con su sombrerito, es Jessica, y ella es nacida en Estados Unidos, pero vive en Tijuana y trabaja en un centro comercial en San Isidro, cruzando a Estados Unidos, ¿no? Esta es una panorámica desde Estados Unidos, carros que se dirigen a Tijuana, ¿no? Esta es Jessica. Y al fondo es México, pero está tomada desde San Isidro, de Estados Unidos, ¿no? Este es Dani, él juega softball en Tijuana. Esto es en el centro comercial donde trabaja Jessica, ¿no? Ella controla un trenecito que es donde pasean a los niños, ¿no? Este es un detalle de... Esto es Alfredo y su esposa, el DJ y banquero. Sí, es como... No, y él es muy serio y me costó realmente trabajo convencerlo. Esa es parte del trabajo también, ¿no? Convencerlos de que los quiero ir siguiendo y de repente pues dicen, pero ¿por qué me vas a tomar fotos a mí? O sea, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que ver? Y entonces les explico que es muy importante para mí, o sea, pero de a uno por uno, entonces es como parte también del trabajo, ¿no? Y bueno, esto por lo pronto es todo y ya después platicaremos más, espero. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Quería pedirle ahora a Chucho. ¿Usted quiere ir de último? Ah, bien, quisiera hacer lo que ustedes digan. Entonces vamos con... Primero pero vamos, si quieres vamos primero contigo, que no necesito presentarlo más, ¿cierto? El hombre más famoso de la noche con los otros 3 ganadores, Esteban Félix, ganador de la primera edición del premio Gabriel García Márquez de periodismo, peruano, pero vive en Nicaragua. Pero le he pedido que muestre aquí unas fotos diferentes a la de su trabajo que mostró esta mañana en el making of, en la sesión de la mañana. Así que bienvenido, Esteban, de nuevo.
Estamos felices de que tenemos un niño que va a ser fotoperiodista en el futuro. Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. En primer lugar quiero agradecer por estar sentado al lado de reconocidos profesionales que para mí es un honor estar aquí y compartir con ellos en el mismo sillón. Lo que yo quiero hacer es un poco presentar un poco de cada cosa que he hecho últimamente, ¿no? Para poder presentarme ante ustedes y ante ellos y que entiendan un poco más o menos cómo es mi trabajo. Yo trabajo para una agencia internacional de noticias que es la AP, soy corresponsal en Nicaragua y viajo por Centroamérica y lugares cercanos. Y bueno, me gustaría que entiendan un poco más o menos mi idea acerca de las coberturas y de la fotografía. Por eso tengo como grupos de 3 o 4 fotos de historias mucho más extensas, pero solamente es como una pequeña presentación para ustedes, ¿no? Bueno, estoy empezando con una foto de Haití. Yo después del terremoto llegué a Haití, pero un mes después. Entonces la idea ya no era ver como la destrucción del país, sino un poco la vida cotidiana y cómo el país más o menos podía ir caminando con todas las dificultades que podían tener. Y bueno, y esta foto la escojo porque me parece que es un momento muy espontáneo, a pesar de que ella está posando para la cámara, porque yo iba caminando por este lugar y la mujer se estaba probando una ropa que le estaban vendiendo, y cuando pasé cerca le advirtieron que había alguien con una cámara y que se cubriera, y ella dijo no, al contrario, se levantó la falda y le dice tómame la foto, ¿no? Entonces esto también representa un poco la sociedad haitiana, ¿no? Un poco del cómo son, ¿no? Tienen una parte muy libre en cuanto a la sexualidad y también en mostrarse como realmente son, sin estereotipos y sin ocultar cómo son en realidad. Y bueno, dentro de las coberturas lo que buscaba es tener imágenes distintas a lo que ya se había hecho, ¿no? Las muertes, de la destrucción. Entonces esta foto, que es una de mis favoritas, es de una niña que vende carbón en un mercado. Y bueno, fue una mañana que salí muy temprano, como a las 4:30 de la mañana, me metí en un mercado y hice esta foto. Lo interesante de Haití es que la gente es tan abierta para la fotografía y tan rica que es un placer estar ahí trabajando, ¿no? Cuando terminé la cobertura de Haití, como sentí la necesidad de imprimir fotos y buscar a las personas para ir entregando las imágenes, ¿no? Y a la única persona que no encontré fue a ella, ¿no? Y a pesar de que estaba en un mercado, en un puesto establecido de venta de carbón, cuando llegué con la foto pregunté por ella y nadie la conocía, ¿no? Y a mí me pareció que realmente era una niña que siempre estaba ahí y que, es más, me pareció que era como la hija del vendecarbón o algo. Y mostré la foto casi por todo el mercado y me dijeron que nunca la habían visto. Entonces son esos enigmas de repente de personas que a uno se le cruzan en la vida de fotógrafo y te dan la oportunidad de tener una imagen de ellos y que nunca más los vuelves a ver ni a saber nada, ¿no? Y bueno, esto también todavía es Haití. Y nada, andando la cobertura en motocicletas por todo Puerto Príncipe, un poco uno encontraba situaciones llamativas y también situaciones alegres a pesar de la destrucción y la tristeza, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, un niño que está jugando en la tienda que tenía como casa después del terremoto. Esto es parte de una cobertura del golpe de Estado en Honduras de hace 3 años.
Yo cubro mucho Nicaragua y Honduras, entonces para el golpe de Estado yo estaba ahí cuando ocurrieron todas las cosas, pero esto es un resumen de más o menos lo que para mí fue el golpe de Estado, ¿no? Este es el presidente derrocado de Honduras en la frontera entre Nicaragua y Honduras, que convocó a mucha prensa internacional. Y la idea de él era cruzar la frontera para poder restablecerse en el poder, pero la presencia de militares, no, bueno, la verdad es que no tuvo el suficiente valor de meterse, porque yo creo que a pesar de estar rodeado de como 300 periodistas internacionales, que yo creo que hubiera sido mejor para lo que él estaba pensando hacer, pero no lo hizo, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Manuel Zelaya. Zelaya. Y bueno, y este es un poco de enfrentamientos entre ejército y simpatizantes. Y bueno, y escojo esta foto porque en la cobertura, en este momento, en este día, ya habíamos 5 fotógrafos de la agencia y a mí, y todos estábamos en realidad casi en el mismo lugar. Entonces pensé que tomar el riesgo de subirme a un hotel y tratar de hacer una foto de arriba. Y bueno, la fotografía también aparte tiene que ver mucho, yo creo que bastante con la suerte, con el azar que uno pueda tener cuando toma una decisión y que las cosas funcionen, ¿no? Entonces subí, tuve la suerte de entrar a un balcón de una suite que no sé cómo lo logré, y estar allí y que justo el ejército y los simpatizantes de Zelaya se encontraran debajo de donde estaba yo, ¿no? Si hubiera sido a una distancia distinta quizás no hubiera funcionado la imagen. Y esta foto es como para finalizar la idea del golpe de Estado, ¿no? Un desfile militar durante todo este proceso golpista, ¿no? Y bueno, un militar con su hijo, ¿no? Disfrutando del desfile. Este ya es un trabajo de propuesta personal, que yo le digo a la agencia que me gustaría hacerlo y que ellos me dicen, bueno, hazlo y a ver qué sale. Y bueno, conseguí la autorización para entrar en el hospital psiquiátrico de Managua y poder retratar unos días la vida, cómo llevan la vida los pacientes en este lugar, ¿no? Y este es como el pabellón de varones, la sala donde ellos toman su descanso, toman el sol y pasan una parte del día. Este ya es el área de mujeres. Igual el área de mujeres dentro del hospital. Y este ya es el área de gente ya un poco mayor, ¿no? La idea de estar ahí en realidad quería poder tener la oportunidad de estar en este lugar y tratar de retratar esta situación sin intención de faltar el respeto o violar la privacidad de una persona que está enferma mentalmente. Entonces trataba como de concentrarme en hechos que para tratar de evitar mostrar sus rostros, ¿no? Y esta es la última foto de este pequeño resumen del hospital, que es una mujer que tenía como alrededor de 40 años y que había ingresado en el hospital desde los 16 años, la habían dejado ahí, ¿no? Los familiares. Bueno, esta es la última foto. Ah, no, esta. Esto es muy curioso porque cuando fui varias veces al hospital, hablé con la directora del hospital, le expliqué cuál era mi intención, después le pasé las fotos y hablamos acerca mucho de las posibilidades de hacer fotos, pero con el respeto a los pacientes. Y un día estoy llegando al hospital, estoy estacionando el auto y justo veo que unos tipos van corriendo por detrás de la malla. Digo, ¿qué está pasando, no?
y veo que era un paciente que ellos llaman escapistas, ¿no? Que siempre están buscando que salirse del hospital como sea. Y entonces este es un escapista que lamentablemente no logró su objetivo, ¿no? Estas son dos fotografías del trabajo por el cual estoy aquí, de los Cañeros, y se las muestro porque son como las fotografías emblemáticas para mí por el trabajo, porque este es un trabajo, esta es una situación que están viviendo los Cañeros en Chichigalpa desde hace mucho tiempo, y esta es una fotografía para, en mi interpretación, completamente atemporal. Puede haber sido, me da un sentimiento como que puede haber sido tomada hoy o hace 30 años, y entonces eso me hace como identificarme con la imagen y también con el hecho de un trabajador que está dejando su vida y que tiene que beber agua para no morir también, ¿no? Y esta fotografía, que es uno de uno de los personajes de Segundo Zapata, con quien trabajé durante la historia y que, bueno, dentro del proceso de la historia falleció, y bueno, es una fotografía dolorosa, para mí me causó mucho dolor estar ahí, pero el hecho también de verlo, de ver a un hombre que trabajó durante toda su vida y la única intención de él era mantener a su familia de la mejor manera, y que el último día esté rodeado por sus hijos, por su esposa, me transmite mucho sentimiento. Y además también porque es una fotografía que cuando yo a veces identifico situaciones que siento que además de fotografía también pueden servir en video, ¿no? Entonces este es uno de los ejemplos, ¿no? Porque no sé si han visto el video, si hay tiempo después lo podemos volver a pasar, porque veo gente que veo público distinto al de la mañana. Esta situación, yo estoy haciendo video y en ciertos momentos estoy fotografiando, porque obviamente mi prioridad es la fotografía, ¿no? Entonces yo puedo estar haciendo un video de una situación, pero si veo que está ocurriendo frente a mí algo que puedo capturar en una imagen y que me va a representar lo que estoy viendo, no me importa dañar el video y empiezo a fotografiar. Este trabajo es un trabajo muy especial para mí, quizás mucha gente no lo entiende, porque en algunos casos me han dicho que porque hago un trabajo con niños que sufren cáncer, que les parece un poco inhumano, pero yo lo que pasa que, bueno, lo voy a contextualizar un poco. En Nicaragua existe una asociación que se llama Ambapanica, que significa madres y padres con niños que sufren cáncer y leucemia. Y estas personas se reúnen para conseguir medicamentos y ayuda para niños que están sufriendo cáncer, y a la vez, una vez al año, organizan una fiesta de 15 años para las niñas que están cercanas a esta edad o un poco después, para poder celebrarles, ¿no? Un evento que, bueno, no sé, yo creo que en Colombia también, en toda Latinoamérica, los 15 años es como una representación del dejar de ser niña para pasar a ser una señorita, y es todo un evento familiar importante, ¿no? Entonces, ella es María José Martínez, una niña que conocí. Bueno, este evento lo vengo fotografiando yo desde hace 5 años, y la verdad que a pesar de estarlo fotografiando durante todo este tiempo, recién al tercer año de fotografiarlo, sentí que podía armar una historia que era la que yo más o menos quería contar, porque mi intención es dar un ejemplo de vida, de fuerza, de fortaleza, de que uno a veces no la tiene, pero la puedes encontrar en un ser que aparentemente es mucho más débil, pero por las situaciones que está viviendo te demuestran fortaleza, y para uno le parece increíble y hasta sientes envidia de querer tener esa capacidad, ¿no? Entonces este es un claro ejemplo de una niña que estuvo en agonía, que estuvo en un tratamiento muy difícil, pero que felizmente salió adelante, ¿no? Entonces
Este es un retrato de ella. Este es el día de unos días antes de la fiesta, cuando le llevan el vestido a ella para probárselo y ver que arreglar todos los detalles para que la fiesta sea lo más agradable para ella. Le entregan un vestido y todo lo que necesitan para que ella pueda pasar, ella y las otras niñas puedan pasar un momento, una noche agradable, ¿no? Esteban, sí. Pido que acelere un poquito para que podamos presentar. Okay. Bueno, y es un poco, creo que es muy importante el hecho de fotografiarlas. Al final las fotografías se las entregamos a ellas las tienen, y a veces nos toca la tarea difícil a través de Mapanica, de ir a visitarlas a ellas cuando ya están en un tratamiento paliativo, viviendo sus últimos días de vida, y de pronto llegas a verlas y lo primero que hacen es mostrarte sus fotos, ¿no?, de la fiesta, ¿no? Y eso te hace sentir que realmente la imagen funciona sentimentalmente fuerte para ellas, ¿no? Este es un resumen de un trabajo que hice en San Pedro Sula acerca de violencia. Y bueno, y estas fotos que siguen son fotos individuales, que hice, son una foto que hice recién llegando a Nicaragua, una marcha de campesinos que iban hacia Managua solicitando ayuda porque sus cosechas no estaban funcionando bien por el clima. Este es un retrato del presidente Ortega en Nicaragua, antes de un acto, una celebración del Día del Ejército. Y también en Nicaragua hay fiestas y hay un poco de bastante religión. Y esta es una celebración religiosa. Esta también es una celebración religiosa en Nicaragua. Y esta última foto es también en Nicaragua, y a mí me gusta mucho porque para mí representa como todo el esfuerzo del ser latinoamericano, ¿no?, de buscarte la vida a como sea, así se tengan que intercambiar los papeles, ¿no? Y bueno, hay que salir adelante como sea, ¿no? Y es un colega, un fotógrafo que se busca la vida de esta manera, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Pues ahora quería pedirle a Stephen Perry, por favor. Stephen es norteamericano, pero vive entre Colombia y los Estados Unidos ya desde hace muchos años, más en Colombia que en los Estados Unidos. Es maestro de la Fundación, ha dado varios talleres para nosotros en la Fundación de Fotografía, y su libro más reciente es Violentología, del que imagino va a hablar un poco. Y una persona con la que juntos hemos soñado que somos los Beatles, y él es una combinación de George, Paul, John, Ringo, todos juntos. Los cuatro fabulosos están todos en él, así que gracias, Stephen, por estar aquí. Pues muchas gracias a todos ustedes y a la Fundación, no solo por este momento, sino por haberme traído a Colombia en el año 95. Que me cambió la vida. Todavía estoy acá. También estoy muy honrado de estar acá con estos compañeros que los respeto mucho. Solo que no encuentro mi presentación. No, es que no está en esa carpeta, tienes que buscar el desktop. Minimiza. Escritorio, chin. Ponte aquí. Dale. Ahí está, miren. Perdone un momentico. ¿Ya está? Puse esta presentación así porque ronda pues un fantasma, creo, sobre todo nosotros, que es el fantasma de multimedia y la convergencia, como llaman, que
Hay muchas personas hoy en día en el mundo que argumentan que la reportería gráfica y sobre todo la fotografía imprenta en periódicos y revistas es cosa del pasado, que somos obsoletos. Y yo no estoy de acuerdo, por supuesto, y quería plantear un poco mi interés y mostrar un poco el interés que voy desarrollando hace un tiempo en el papel. Cada vez más me parece importante el tacto, que es algo que con los aparatos que usamos, incluyendo, yo también soy adicto a Facebook y tengo mis aparatos y todo, pero me preocupa mucho una cierta enajenación que puede estar pasando porque ya no estamos usando las manos ni los otros sentidos para apreciar, sino todo es pantalla. Entonces, esas son algunas imágenes desde la imprenta, donde imprimimos el libro Violentología, que imprimimos en un papel con una textura que se llama bulky, utilizando la rotativa del espectador en Bogotá, que esos maestros de prensa han desarrollado una forma maravillosa de imprimir en papel. Esas son algunas fotografías tomadas del libro Violentología. Me dediqué un poco más de 10 años de trabajar sobre el conflicto armado. De hecho, sigo con ese tema. Y me interesaba en el diseño de este libro de poner estos rótulos como los que se encuentran en los archivadores de los forenses y los fiscales, que también remite al tacto. También fue para mí una forma, en este caso, de interrumpir un poco el concepto del libro fotográfico como objeto de arte y enfatizar, en este caso, un uso que sea algo útil y algo bastante accesible, sin restar la calidad de la impresión. El último capítulo del libro trata del fenómeno de la amenaza de muerte, que es una modalidad en el conflicto muy importante y muy invisible, precisamente porque en muchos casos hoy en día no están matando tanto como antes. Entonces las cifras pueden dar la impresión que el conflicto ha terminado, o que los grupos armados no tienen el control que tenían. Pero en muchas partes de este país mantienen ese control, pero de una forma más sutil, y utilizan la amenaza de muerte para intimidar y silenciar a la gente. Entonces son personas que viven bajo amenazas muy fuertes. Juan David Díaz Chamorro en Sincelejo es médico, usa un chaleco de balas. Yo trabajo mayormente con película. Uso una película que es T-Max 3200, que acaban de sacar del mercado, que tiene una textura muy marcada. Uso un revelador para esa película que también que enfatiza y también produce un grano muy nítido, que me parece interesante desde el punto de vista de la textura. Dairo César García de Barranca Bermeja es un periodista regional amenazado de muerte, y me encanta ver esos periódicos que tienen en un pequeño taller de litografía. Me encanta la sensación del papel que siento en esta imagen. Aquí en Medellín, la Red Juvenil, un grupo de jóvenes muy valientes y muy amenazados, que predican la paz. Son feministas. Paulo Lance, una campesina que volvió a su tierra, que le fue robada por paramilitares, y cuando empezó a construir su casa llegaron para tumbarla, pero ella sigue ahí en resistencia. Y un grupo de indígenas Agua, justo después de una terrible matanza de su pueblo, ellos se refugiaron, pero dentro del resguardo, que los indígenas en Colombia han tomado la decisión de que pase lo que pase, no van a dejarse desplazar de sus territorios.
unas imágenes de la posibilidad de usar el papel y pegarle en la pared de la forma tradicional de los carteles que se ven todavía en las calles de nuestras ciudades. Yo viajando en la costa atlántica, yo creo que fue más que todo en Barranquilla, donde por primera vez vi que los vendedores de periódicos suelen pegar las páginas en una tabla en el pueblo. Entonces los que no pueden comprar igual pueden leerlo y sirve como una forma de hacer publicidad, ¿no? Y la gente se agrupan ahí y conversan lo que pasa en el día así mirando. Y me parece que frente a la idea de que todo hoy en día tiene que estar en el web, tiene que ser accesible por iTunes o tiene que estar en un Android, es muy importante reconocer que la mayor parte de la población humana no está conectada de esa forma y que el periódico y el despliegue público de la información visual tiene una importancia tal como siempre en la vida de las personas, sobre todo en los pueblos. Esa es una exposición que pusimos en Manizales, en la Facultad de Derecho, y está un poco fuera de orden. Ahora estoy haciendo un trabajo sobre las semillas y unas huertas urbanas en Bogotá, y también pegamos en la pared en la avenida Quinta, si uno de ustedes van a estar en Bogotá, y está pegada en la Quinta con 28. De esta forma son 28 fotografías. Y me parece otra forma de trabajar como reportero gráfico. Es pensar el papel, este es un papel bond muy económico. Contratamos a Pepe Pegotero y clac, y ahí está. Y eso no requiere ni energía y no requiere pagar a Concel para verlo. Muchas gracias. Muy bien, y entonces de último el anfitrión, no sé si necesita presentación, pero Jesús Abad Colorado, uno de los fotógrafos colombianos más reconocidos, ganador de muchos premios, y una persona que, como quizás muchos de ustedes saben, ha venido trabajando y cubriendo mucho el tema del conflicto, de las víctimas, muy involucrado con todo el tema de derechos humanos. Entonces, bienvenido, Chucho. Si me ayudas a buscar la parte mía. ¿Se perdió? Te agradezco. Bueno, a ver, yo creo que compartiendo un poco también lo de Stephen, yo voy a decir, ustedes saben, de pronto muchas personas acá saben que yo me retiré del periódico El Colombiano en el 2001 y me dediqué a trabajar de una forma independiente y a tratar de documentar la historia de este país. El final está, y primero esta y acá. Gracias. Digámoslo, para hacerlo como por series y haciendo, digamos, muchas reflexiones, haciendo exposiciones a veces en iglesias, en municipios, digamos en escuelas, yendo a hacer muchas, pero muchas charlas en muchos lugares del departamento, del país, para dialogar como un poco con la gente. No soy el que más publica en términos de medios de comunicación, porque no tengo, digamos, contrato con ningún medio de comunicación, sino que me gusta establecer un contacto muy directo con la gente, tratando de hacerla reflexionar un poco sobre lo que significa una guerra en un país como el nuestro. No quiero conocer ninguna otra guerra, el corazón no me daría para ir ni a Irak ni a Afganistán, como a veces aquí la gente le plantea a uno: Chucho, vas a ir a cubrir de pronto en otro lugar donde sucede algo, y yo les digo: el corazón se me desbarata con la guerra colombiana y el dolor que me ha tocado ver ahora para ir a cubrir otro conflicto. Entonces, digamos que documentando, la gente aquí sabe que yo a veces he tenido series de escuelas, exposiciones en algunos lugares, algunas se han llamado Contra el Olvido, el tema de las escuelas en medio de la guerra, que se llamó La Letra con Sangre. Y
en el tema del desplazamiento forzado, el tema de la resistencia. Hace poco hubo una exposición aquí afuera en la Alpujarra callejera de casi 30 imágenes sobre las mujeres y la resistencia en Colombia. Pero bien, vamos a hablar en concreto, acá hago una selección para hablar de naturaleza y guerra, y entonces era en un país reconocido sí por su biodiversidad y su multiplicidad de mariposas, y uno dice, sí, esas mariposas se pegan a los combatientes de cualquier grupo, pueden ser paramilitares o pueden ser guerrilleros. Fotografías que a veces tienen 5 años, pero yo las hago con un sentido de reflexionar con el público. Pero imagínense ustedes un fotógrafo entre un grupo de 100 paramilitares y todos estaban uniformando o todos estaban listos para marchar, y ven a un fotógrafo que cuando llega una mariposa sale corriendo detrás de la mariposa y dicen, ¿y este es bobo o qué? ¿Por qué sale a perseguir una mariposa cuando ellos se sienten los poderosos? Y ellos a veces no entienden el discurso que uno quiere echar, porque para mí la fotografía, voy a decirlo, la fotografía es una forma de escribir la historia de este país, es la forma como yo aprendí a hablar. Y digamos, para hacer un poquito de memoria, yo que trabajo con la memoria, la imagen para mí fue la forma como escribí o estoy escribiendo la historia de este país, por el miedo que a mí me produjo en la Universidad de Antioquia mientras estudiaba, que mataran a 20 estudiantes y profesores, todos en el tema de los derechos humanos. Y yo, que desde muchacho trabajaba en el tema de derechos humanos, me dio miedo cuando esa universidad fue víctima de esa llamada guerra sucia que ejercían aquí especialmente los grupos de extrema derecha, paramilitares, algunos agentes del Estado, que se encargaron de eliminar a figuras, cuando digo eliminar o suprimir la vida de personas tan importantes como Héctor Abad Gómez, el papá del escritor Héctor Abad Faciolince, y etcétera, etcétera, o sea, maestros, abogados, estudiantes de periodismo. Entonces me dediqué a contar esa historia del país para hablar, digamos, en este sentido. Aquí podía haber traído fotografías sobre la muerte de muchas personas en muchos lugares donde he estado, pero quise, digamos, traer unas imágenes para mostrar también la naturaleza como víctima del conflicto en Colombia, para tratar de contarle a la gente que así como los árboles en el Chocó, después de un combate, había árboles que tenían 40 impactos de bala, así era la vida de nuestros campesinos, lacerada por las balas, por el olvido, por el abandono, y que esa guerra era tan infame que los tiros no solamente quedaban en la huella, digamos en la corteza de los árboles, sino que yo a veces les voy a decir, aquí Monterrey, sur de Bolívar, en el año 95, cuando hice un trabajo sobre guerrilla del ELN en el sur de Bolívar, en ese pequeño pueblo conocí la guerrilla a orillas del río Magdalena. 5 años después, en el año 2001, vuelvo a la misma población y cuando me bajo ya eran los paramilitares. Y entonces, claro, un pueblo 5 años antes guerrilla, 5 años después llego los paramilitares, y cuando salgo por la carretera los bosques estaban quemados, y entonces le digo al conductor con el que iba con mi colega de trabajo en el Colombiano, ¿por qué el bosque está quemado? ¿Algún incendio forestal? Y me habló de esa enfermedad de la guerra y me dijo, no, es que los paras, como llegaron hace 1 año acá a la zona, quemaron el bosque para que la guerrilla no se camuflara alrededor de la carretera. Había cerca de 1,5 kilómetros quemado en los alrededores de esta población. Primer pueblo quemado por los paramilitares en Colombia, El Aro, Ituango, Antioquia, y todo lo que allí sucedió, 14 personas, participación de paramilitares, complicidad de la fuerza pública. Y bueno, me podría quedar contándoles solamente historias sobre El Aro, historias sobre Machuca, que es la imagen que ustedes ven acá. Es el bosque quemado después de que la guerrilla del ELN dinamita el oleoducto en octubre de 1998, y yo tristemente, digamos, soy el primer fotógrafo que llega allí y encontré 35 personas calcinadas por ese atentado de la guerrilla. El bosque estaba calcinado, pero igual la vida de muchas personas, e hice un retrato, digamos una imagen de 35 cuerpos que la gente recogió en una iglesia. El fondo era un divino niño
y toda la iglesia estaban con 35 cuerpos de adultos y niños. Las cifras fueron alrededor, no se sabe, escucho y leo a veces, 78, 80 muertos. ¿Por qué la cifra se subió hasta 78, 80 muertos? Porque la muerte por quemaduras es muy lenta en términos de que hay gente que por las infecciones murieron 5 días, 1 semana, 2, 3 meses después, habían víctimas. Pero como les digo, yo aquí estoy mostrándole también los estragos sobre la naturaleza, y en este caso cuando el petróleo, como en Machuca, causa, digamos, una explosión y el bosque, o cuando el petróleo corre, como dicen los indígenas Uwa, allá en la zona de Arauca, el petróleo es la sangre de la tierra y por eso se negaban a la explotación. Pues bien, yo he visto correr el petróleo en muchos lugares de este país. Es una imagen tomada en Orito, Putumayo, en un país donde asesinamos, digamos así, a veces hasta las mulas de los campesinos para que no saquen las cargas de aguacate, las cargas de cacao. Esto es de las operaciones Génesis en el Urabá, cuando estaba Rito Alejo del Río, hoy afortunadamente en la cárcel, en la que, digamos, se acabó con la vida de muchos campesinos, pero se desplazó a millares, no solamente en el Urabá chocuano, sino en el Urabá antioqueño. Y es el testimonio de la mula de un campesino que lo iban a matar los paramilitares y, digamos, él sobrevivió, pero cuando yo iba con un miembro de la Cruz Roja Internacional hacia la zona, nos mostraba, digamos, lo que había sucedido. Esos son los bombardeos de la Fuerza Aérea en la Operación Génesis. Es un documento del año 97, documentos que han servido, digamos, también para hablar de la imagen como testimonio ante cortes internacionales, para llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el ejército colombiano decía que no había bombardeado eso y que la gente había huido porque la guerrilla los había sacado. La realidad es que sí, la guerrilla puede presionar para que los campesinos en esa zona, huyeron cerca de 8.000 campesinos de las zonas de los ríos Atrato, Truandó, Salaquí, por la zona del Atrato, pero la gente huyó porque allá no hay carreteras, allá, digamos, la presencia del Estado es el abandono, pero de un momento a otro ver bombardeos en los que se arrojan bombas de 300 libras, imagínense ustedes para campesinos en estas zonas boscosas lo que significa esto, digamos, estos bombardeos, pero que son documentos que uno hace para que con el paso del tiempo, digamos, no haya olvido y además sirvan como documento para esos espacios, para que sirvan como documento y como memoria, y ojalá para que no se repitiera en un país que, digamos, que ha desechado la memoria. Imágenes que nos hablan de la destrucción, pero que también nos recuerdan que donde hubo guerra, la naturaleza vuelve a surgir, así como es la memoria de nuestras comunidades, como es el testimonio de vida de la gente cuando vuelve a sembrar, aún donde recoge sus muertos. Y en ese sentido, por eso estas imágenes que hablan de esos campesinos que he documentado durante años que huyen por las montañas. Y entonces es importante decir a veces, en medio de la naturaleza, ¿cómo huye un campesino? A pie, en las montañas de Avive o en los pueblos palafíticos del país, como los de Nueva Venecia Magdalena, donde Gabriel García Márquez se inspiraba para 100 años de soledad, después de una masacre de 40 pescadores allá en la Ciénaga Grande. Y entonces son masacres que se desarrollan, a veces son por grupos paramilitares, a veces paramilitares en complicidad con el ejército colombiano, pero también decenas a veces donde es la guerrilla la responsable de los desplazamientos. Y cómo la gente huye, digamos, en este caso, en el río Santo Domingo, en la serranía de San Lucas, después de que los paramilitares quemaron la población de Vallecito. Después de una masacre de las FARC, San Carlos, Antioquia, en el año 2003, y el testimonio de Karina huyendo con su padre Misael en la vereda La Tupiada, 17 campesinos asesinados por las FARC. Entonces, importante
a veces cuando uno como reportero puede acompañar una comunidad porque somos testigos, y entonces ahí es muy importante, digamos, también lo que planteábamos ahora antes de entrar acá, somos testigos, hacemos testimonio y como tal nos toca hablar de esas verdades, así le choque a la extrema izquierda, a la extrema derecha o a los organismos de seguridad del Estado que a veces cometen este tipo de atropellos, pero también a los políticos que se encargaron de llevar a este país hasta lo que llegamos a vivir, digamos, en desplazamiento, en el robo de tierras. En este caso, Misael, desplazado por las FARC, pero el hombre que lleva la nevera es el mismo hombre que lleva el cerdo, y ese es el llanto de nuestros campesinos en muchas regiones de Colombia. A Misael lo vi sacar también pollos, o gallinas en costales, lo vi sacar la ropa, y lo vi llegar a San Carlos porque la guerrilla de las FARC había cometido, digamos, esta masacre. Y entonces uno dice, en la guerra, ¿cómo ha perdido la gente de este país? ¿Cómo huyen? ¿Cómo llevan sus cristos, sus perros, sus cerdos, sus gallinas, sus micos? Es una guerra infame donde marcamos hasta los animales. Son testimonios, digamos, a veces muy fuertes cuando vemos esto, o cuando vemos una mujer que fue violada aquí en la comuna nororiental por paramilitares. La guerrilla también ha violado. Rina Bolaños, por la misma época en que esta niña fue violada en el año 2002 en la zona del Magdalena, la guerrilla de las FARC violaba a una mujer bacterióloga. Y si no, piensen ustedes también en las violaciones de los del ejército colombiano. Piensen en la historia del teniente Muñoz hace como un año en Arauca, que mató a 3 niños, dentro de ellas a la niña que había violado. Y entonces uno dice, es que la guerra es muy infame. Les digo básicamente esto a veces con mis colegas reporteros. Esta imagen la guardé por 3 años, y 3 años después fue publicada en Amnistía Internacional. La guardé 3 años porque esa imagen no era para salir con una noticia al día siguiente, los paras violan. Yo dejaría de pronto digamos, ahorita les diría por qué es importante a veces guardar imágenes, pensando también en los sentimientos y en la psicología de una víctima y de una familia, pero porque los reporteros a veces tenemos que trabajar con sentido de memoria y de verdad y de justicia. Entonces, en medio de todo eso, la resistencia de nuestras comunidades, Granada, aquí a hora y media de Medellín, atacada por paramilitares, por guerrilleros, en fin, pero como, digamos, la imagen, llegué al texto, digamos, el papel, como decía Stephen, el papel del papel, y mi papel también a veces documentar el texto en las imágenes. Cuando un pueblo sale a marchar en medio de la guerra, cuando los indígenas llegan a esta ciudad a decir frente al fusil la palabra, y digamos, mi palabra es la imagen, o es la palabra de los reporteros, de los que hacemos imagen, es la forma como nosotros comunicamos esta tragedia. No actuamos con fusiles, disparamos cámaras, pero para tratar de que esta sociedad entienda lo que significa una guerra, para tratar de entender, como Beatriz García. Si ustedes miran esta imagen, Territorios de Paz, y miran esta imagen, son tomadas el mismo día en el mismo pueblo, Granada, Antioquia. Beatriz García no paró su boda, a pesar que entre los escombros de su pueblo todavía estaban buscando las 23 víctimas que dejó la incursión de las FARC. Y ese también es parte del mensaje. Ahí donde está la bandera de Territorios de Paz, había otro letrero, otro testimonio que dejó la gente que marchó rechazando la guerra, porque este es un país que también ha hecho resistencia. Lo que pasa es que la resistencia es menos visible, menos fotografiada, pero ese mensaje para un país que hoy está en un proceso de paz es como, digamos, la penúltima imagen que yo quiero dejar entre ustedes. La guerra la perdemos todos. Ayudemos todos a construir un proceso de paz. Yo creo que los reporteros gráficos rechazamos todas las formas de guerra. Yo creo que nosotros no somos felices, no podemos serlo documentando las violencias como a veces muchos creen, y es que los reporteros solamente tienen ojos para la guerra, y yo tendría que decirles, no, nosotros tenemos ojos para la vida.
Y por eso, digamos, continuamente, cuando viajamos, hacemos no solamente esos retratos, sino los retratos de la vida. Yo quiero dejar con esta última imagen y con esta reflexión. La mujer que ustedes están observando ahí es una mujer de los Montes de María. Toda su vida trabajó como empleada del servicio doméstico. Se llama Ana Felicia Velázquez, de casi 70 años. Y Ana Felicia trabajó en Cartagena desde los 12 años como empleada del servicio doméstico y a los 14 años emigró a Venezuela para trabajar allí como empleada. A sus casi 65, 66 años, después de ahorrar, construyó, digamos, poco a poco su vivienda y mandaba para que en Mampuján, los Montes de María, levantaran su casa. Y su casa era una de las mejores casas de Mampuján. Su casa era el lugar donde llegaban no solamente las misiones médicas para atender a las mujeres, para hacerles sus citologías, para hacer las vacunaciones en las brigadas médicas que hacen a veces en pueblos apartados, sino que su casa también servía como lugar para que los catequistas llegaran a veces para hacer la primera comunión de los niños en esa población cercana o a 2 horas de Cartagena. Cuando esta mujer decidió regresar y habitar su casa ya terminada y las mejores de Mampuján, alcanzó a vivir en ella escasamente 1 año y medio. Después de la masacre de los paramilitares en Mampuján y Las Brisas, ordenaron que tenía que abandonar su casa. Eso fue en marzo del año 2000. 10 años después, en marzo del 2010, a mí me invitaron a ir a esa población. Y yo estaba haciendo una serie de retratos en el pueblo y encontré a Ana Felicia haciendo una mesa con las flores, y lo que ustedes ven no es una construcción de un fotógrafo. Los reporteros gráficos no estamos acostumbrados generalmente a construir estas escenas. Yo no la construí. Ana Felicia quería darle dignidad a su casa cuando se conmemoraban los 10 años de haberla abandonado. Estaba viviendo entre los plásticos a orillas de la carretera principal que va para Cartagena, pero retornó con su pueblo para conmemorar esos 10 años y le dio un sentido de ética, estética y de dignidad a una vivienda que ella tuvo que abandonar por la guerra. Así es la gente de este país. Así son los campesinos y campesinas, así como la mujer que se casó en Granada en medio de la destrucción. La vida continúa. Y ustedes dirán, como a veces me dicen a mí, el artista Jesús Abad. Y yo digo, arte. Yo lo único que hice fue clic con una cámara. Arte es la vida de muchos de los campesinos en Colombia, que como Beatriz García en Granada cuando se casó, o Ana Felicia, cuando le dio dignidad a su casa en el desplazamiento, estaba haciendo arte. Arte es la vida de ella. Nosotros lo que somos es contadores de historias, a veces con palabras, pero especialmente con imágenes, para darle sentido a la vida y para decirle no más a las guerras y a las violencias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Bueno, se nos alargó un poco, pero yo sí creo que en una sesión de fotografía es mejor ver fotografías y escuchar a los fotógrafos. Sin embargo, les quería preguntar cómo están. ¿Están muy cansados o da para hablar más? Porque quería de pronto aprovechar para conversar algunas cosas que ya se tocaron acá y que me parece que pueden ser interesantes. Y quería comenzar con el elefante en el salón del que hablaba Stephen Ferry, que es esta amenaza, no sé cómo llamarla, de que la convergencia, el video, en fin, están poniendo en jaque al periodismo, al fotoperiodismo. Y quería un poco tener sus comentarios y sus impresiones sobre eso. ¿Hasta dónde creen ustedes que eso es verdad? ¿Hasta dónde creen ustedes que eso puede tener algún tipo de beneficio? Me queda muy claro a partir de lo que vimos que ustedes
son sobre todo fotógrafos, aún digamos Esteban que hizo video, dejó claramente dicho que si puede interrumpir el video para tomar una fotografía, es decir, los 5 tienen un arraigo muy fuerte en la imagen fija, pero la imagen en movimiento está ahí, algunos dicen que acechando, otros dicen que la quieren opacar. Me gustaría un poco sus reflexiones sobre eso, cómo están viendo ustedes eso, cómo los ha afectado a ustedes, o si los afecta o si no los afecta, y quería pedirle a Donna que comenzara. De hecho, al agua. Donna, empieza tú, no habla tú. Bueno, soy profesora y me ha afectado en la docencia, porque es cierto de que los medios ahora están pidiendo que los alumnos que gradúen de los programas saben video también, ¿no? Pero yo soy convencido de que la fotografía fijo es primordial y es el elemento fundamental para aprendizaje de la imagen primero, ¿no? Entonces, yo insisto de que mis alumnos aprenden primero a tomar fotos, primero pensar y ver y tomar paciencia para realmente mirar, ¿no? Los otros elementos de la voz, el movimiento, esos son aportes de narrar historias y son válidos también. También es bonito a veces trabajar en equipo con otras personas, pero pienso de que la fotografía en sí no se puede extinguirse, ¿no? Es loco pensar eso, ¿no? Y el Internet no está accesible a toda la gente en este mundo tampoco. Entonces, siempre hay campo para fotografía en las paredes, en los libros, en los periódicos. Bueno. ¿Alguno ha usado video fuera de Esteban, que ya sabemos lo usó, pero no sé si Alejandro, Chucho, tú en algún momento han hecho video, han llevado cámara de video? Steven, tú que eres el rebelde. Pues no es para faltarle respeto al video desde lejos, pero en mi experiencia, cuando me ha tocado tratar de hacer las dos cosas, ha sido un desastre. He perdido mi ojo fotográfico, tropiezo con los cables y todo sale mal. Ese concepto, obviamente hay quienes pueden manejar todo. Tengo colegas que escriben muy bien, toman fotos más o menos y hacen buenos videos. Pero en parte yo lo veo como una trampa empresarial, por decirlo de esa forma. Están exigiendo que uno haga el trabajo de 3 personas y están pagando lo que apenas debe pagarle a una sola persona. Y yo creo que hay mucho en eso. Están los grandes medios con el discurso de la convergencia, aunque suene un poco paranoico, pero reciben mucho valor, no necesariamente la calidad de antes, pero tienen muchos contenidos, que es lo que ellos quieren, es contenido, y perjudica la calidad del trabajo, porque uno no puede trabajar, yo por lo menos no puedo trabajar en esos distintos medios a la vez. Alejandro, no sé si tú quieres comentar algo. Pues no tengo mucho que contar porque no he tomado video, digo, sí, pero puedo opinar como espectador de cómo se recibe una imagen fija y una imagen de video, ¿no? Siento, en mi forma de ver, es algo muy personal, mi opinión totalmente, que a la hora que tenemos una buena imagen fija, no tenemos escapatoria. O sea, porque no es como en el video, si de repente vemos algo muy impactante video, luego va a venir otra imagen y otra imagen que la va a sustituir y nos va a hacer de alguna manera olvidarla un poco, pero la imagen fija no nos va a dejar escaparnos si es muy fuerte, y ahí vamos a estar y nos va a atravesar, y
o sea, el cerebro la recibe de manera diferente. Así me ha pasado, ¿no? Yo video realmente lo he hecho, pero en una forma muy familiar, tal vez porque no me lo han exigido profesionalmente y pues no me ha dado la gana, ¿no? Yo estoy muy a gusto con la foto fija y pues ya. Esteban, ¿a ti te exigen en la agencia que tengas que hacer las dos cosas? Bueno, en mi caso, mira, te voy a explicar. Hace un tiempo llegó un email donde decían que los fotógrafos teníamos que empezar a hacer video. Pero el video que yo hago, no lo hago para la agencia. En primer lugar, cuando yo planteé el trabajo, en este caso de Los Cañeros, planteé un trabajo fotográfico, ¿no? Y lo que hago yo con el video es acercarlo a la fotografía, no la fotografía acercarla al video. Porque el video tiene todo un adorno, toda una parafernalia muy complicada, que para un fotógrafo va a ser muy difícil en realidad ponerle el micrófono a alguien, iluminar una situación. Y además que, seamos sinceros, la gente que trabaja en video, así sea en agencias de noticias o canales de televisión, existe mucho la costumbre de manipular las situaciones para poder lograr el video, la mejor calidad de video de todo este adorno de estudio de televisión, de luces bien colocadas, y esa no es en mi caso, esa no es mi intención, ¿no? En mi caso, la principal intención que yo tengo cuando hago video, no exigido, porque si a mí me dijeran, Esteban, ¿tienes que hacer video de esto? Yo digo, no, yo no lo hago. Nunca he hecho un video por exigencia de la agencia y estoy seguro que no lo voy a hacer. E incluso creo que, bueno, quizás no echan a mi jefe a mí ahora, y mi jefe me respalda en eso. Dice, no, o sea, exigido nada. O sea, si tú quieres, si tú sientes que hay situaciones en las que el video funciona para contar o para complementar, pues lo haces. Y este fue el caso, ¿no? Cuando yo planteé el trabajo, era un trabajo meramente fotográfico, se enviaron las fotografías y después, conversando con mi jefe acerca de cómo había sido la cobertura, qué era lo que había pasado, me dice, oye, ¿hiciste video? Sí, hice video. Entonces, bueno, entonces armamos ya esto, ¿no? Que es el multimedia, ¿no? Y entiendo muy bien el hecho de que en realidad en una categoría de un concurso, certamen tan prestigioso como este, mezclar las cosas está muy complicado, ¿no? Está muy complicado porque el hecho de tener un trabajo fotográfico que incluye video y multimedia de unos 5 minutos y tener un trabajo de televisión que dura 90 minutos, si me hubiera tocado ser jurado, para mí hubiera sido muy difícil determinar en realidad con cuál tipo de trabajo me quedo y por qué. Obviamente, como soy fotógrafo, me inclinaría más a la parte que tiene que ver con la fotografía, ¿no? Entonces, mi planteamiento principal es acercar el video a la fotografía, no la fotografía al video, ¿no? Para que el video sea más honesto, porque el video, desde mi punto de vista, aunque todo es subjetivo, tiene mucho menos honestidad en realidad por todas las parafernalias a las que se ha acostumbrado al momento de realizarlo. Bueno, solo quería decirles que hay 50 valientes en el streaming que están aquí escuchándonos, entonces les mandamos un saludo y les agradecemos la solidaridad con el fotoperiodismo. Yo quería aprovechar esta discusión porque, para dar un poco de contexto, en una de las categorías del premio, y fue un objeto de mucho debate al interior del Consejo Rector, se creó una categoría que se llama Imagen Periodística, que incluye video, fotografía, todo. Y eso ha generado un debate. Entonces, Jesús fue jurado de esa categoría y le tocó vivir en carne propia lo que es enfrentarse a esas dos cosas y a esos dos lenguajes, y quería un poco que compartieras tus impresiones con relación a eso. Bueno, digamos que yo comparto muchas de las apreciaciones que han hecho, sin embargo voy a decir algo que a veces a mí me preocupaba en el tema de los premios regularmente, y el tema del video dentro del concurso nunca se había tenido en cuenta. Y
si bien yo soy, digamos, de esos dinosaurios de la fotografía, porque fui de los últimos, digamos, de la reportería gráfica en Colombia que se digitalizó, y trabajaba también con rollo durante muchos años y la gente me gozaba por eso, no he accedido todavía. A veces ustedes me ven con esto y yo digo, claro, esto es una maravilla, ahora servía hasta para linterna, para iluminarle a ustedes y que vieran en el computador, y sirve para hacer fotos, y sirve para hacer video, para comunicarse con otra persona por Skype desde cualquier lugar, y uno dice, sí, es una maravilla. Pero en estos concursos, nuestros colegas de la televisión, del video, esos camarógrafos, esos valientes, porque es que vamos a decirlo en estos términos, cuando tú trabajas y dices los reporteros o los fotógrafos y el tema del estrés postraumático y lo que sucede con el paso de los años, es que a los reporteros de la imagen, video y fotografía nos toca muchas veces, sí, en temas de conflicto, mucho más duro que a los que escriben. Por una razón muy sencilla, es que nosotros somos los que estamos en el frente y los que pagamos las consecuencias cuando a veces alguien apunta con un arma, porque nos ven con la cámara al hombro, somos el blanco, pero es que somos a los que nos dan prácticamente bolillo y a los que nos tiran chorros de agua, en fin, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, me parecía importante que dentro del tema de la imagen, cuando me dijeron lo de la innovación y que había una discusión, no sabía que había un rebelde amigo que es maestro de la fundación, que uno de los rebeldes era maestro, y entonces me parece muy válido, pero veamos los resultados. Si miramos la premiación, vamos a decirlo, el ganador es una persona que hizo fotografía y que fue importante el tema del video para conocer su testimonio, porque fue testigo, digamos, de esas muertes, pero también estábamos premiando tu humanidad. Cuando digo tu humanidad, es el humanismo que hiciste, no solamente en el trabajo fotográfico, sino también en el seguimiento a esas personas que se muestra en el video. Entonces era importante. Y el segundo, digamos, es el primer premio. Y el segundo premio es una persona de Colombia como Álvaro Cardona, joven, que está haciendo un trabajo, que hizo un trabajo maravilloso, que de alguna manera ese premio tranquilamente hubiera ganado, no voy a decir si hubiera hecho video, no, si el trabajo hubiera sido publicado mucho más completo en la revista Soho, pero voy a decir esto, digamos, y no está aquí mi amigo, pero ojalá estuviera Daniel Samper, el director de la revista. Ese trabajo hubiera dado para hacer 8 o 10 páginas y contar la historia del trabajo de Álvaro Cardona, que se acababa de ganar un premio. Y ese trabajo fue Álvaro Cardona se acaba de ganar el premio Colombo Suizo, un poquito su historia y 5 o 6 páginas. Y se quedaba ahí y uno decía, las fotografías eran muy buenas, pero no se estaban defendiendo, digamos, lo suficiente, a pesar de que la imagen era muy fuerte. Estábamos, como hablábamos, digamos, con los otros jurados, uno se quedaba con ganas de conocer más, dónde publicó más sobre esto, no teníamos más información, no conocíamos de otras publicaciones donde hubiera sacado ese trabajo. Y den en cuenta ustedes, la persona que quedó de tercera es una persona que hizo un programa de televisión que es el de Plástico, el doble filo, en Chile, un trabajo de 1 hora, con trabajo en Chile, en Isla de Pascua, en Estados Unidos, hablando de las islas flotantes de plástico, lo que eso significa, no se los voy a repetir acá, pero la imagen fotográfica era la poderosa. Y entonces ahí está la síntesis que tenemos los reporteros gráficos o los fotógrafos, desde la profesión que seamos, para poder contar una historia. Así que mientras yo sea jurado acá en los premios de semana de periodismo de la revista Semana, o me invitan a España o hacer lo que sea, yo no voy a decir que 90 minutos van a ser más importantes a veces que una buena imagen. Cuando yo vi ahora la fotografía, Esteban, cuando vi la fotografía de tu gato en el hospital mental, para mí era una fotografía de premio, porque ese gato estaba lo suficientemente loco, ¿sí? Y voy a decir, para terminar, como esto, abusando, no es solamente el trabajo de la caña. Hoy cuando veo tu acercamiento
a la gente en el hospital mental, estoy viendo también tu humanismo, por una razón muy sencilla, el respeto hacia los pacientes. ¿Sí me entiendes? Entonces uno dice uno en las fotografías, así como vimos el corazón, para que Álvaro Cardona fuera finalista o tú fueras finalista, está uno también mirando a través de la imagen una síntesis del corazón de esos grandes reporteros. Quiero solo decirles que tuvimos el cuidado en el jurado, eran 3 jurados y lo que hicimos fue un fotógrafo, una persona del multimedia y una persona del video, para tener 3 visiones diferentes y que hubiera pluralidad en ese debate. Stephen, por favor. Pues solo quisiera agregar una idea, que me parece que la fotografía que tenemos acá de Chucho sirve mucho, como muchas de sus fotografías tienen un gran poder icónico. Y la fotografía de prensa, para mí uno de sus fuertes, parte de su naturaleza, tiene esa capacidad icónica de mostrar algo que quede en la memoria de las personas y puede servir sintéticamente para resumir cosas de mucha importancia ética y emocional. Ese poder icónico depende en parte del silencio. Depende que no haya una voz o una música que vaya dirigiéndole las emociones y el intelecto del vidente, sino que uno puede con autonomía mirar eso y dejar que eso le compenetre, que le entre. Y requiere esa quietud también que da la fotografía. O sea, requiere que la imagen fija. Pues hay un ejemplo bastante conocido de la famosa fotografía que tomó Eddie Adams en Vietnam, donde un oficial del Vietnam del Sur asesina a un preso. Que hay una historia detrás, pero ustedes conocen la foto, ¿cierto? Eso también ese momento fue filmado, pero todos nosotros tenemos la imagen fija en mente y sin tener un vocabulario científico, pero yo creo que de la experiencia común de todos nosotros, las imágenes fijas tienen esa capacidad icónica de resumir la historia y es muy importante entender su naturaleza, que es diferente. La autonomía es algo muy esencial, que en un video, digo eso con todo respeto del mundo, solo hablando un poco de las diferencias, uno tiene que darse quieto, sentado por la duración del cosa para entenderle. Si hay un preámbulo, uno tiene que pasar por ese preámbulo, no puede ser más nada. Mientras la fotografía le da a uno el espacio y el tiempo para absorberla cuando quiera uno, es muy diferente. Bueno, me dicen que se nos acaba el tiempo, entonces quería aprovechar para que hiciéramos un par de preguntas rápidas antes de que nos saquen del salón. ¿Alguien me puede ayudar con el micrófono para entregarle a... ¿Quiénes? Aquí. Si les parece, hacemos las 3 preguntas, con eso vemos si de pronto hay coincidencias. Muy buenas noches de nuevo para todos y todas. Yo creo que sería imperdonable salir de hoy acá sin hablar de la foto de la bomba de Hiroshima, esa niña desnuda corriendo por la calle. Pues yo digo que uno no captura fotos, que la foto lo captura uno para toda la vida. Eso es lo que iba a decir. Acá. Solo para que se pueda escuchar para que los otros 50 compañeros virtuales te escuchen. Bueno, yo más que una pregunta es como una petición y me da un poco de pena porque no sé cómo estamos de tiempo, ¿cierto? Pero me estoy muriendo de la curiosidad. La cosa es que hemos hablado mucho del video y quisiera saber si tenemos tiempo para verlo. Déjame pregunto y si no te damos el sitio donde lo puedes ver en internet. No, gracias. Pues primero felicitaciones a todos, que pues qué buenas imágenes y lo que logran transmitir y sobre todo pues sobre todo no, pero Chucho pues cada que veo las fotos de él me saca las lágrimas por este país, que yo creo que eso es pues como una gran labor que ha hecho Chucho. Quisiera preguntar por el tiempo en la fotografía, el tiempo para tomar las fotos, pero también el tiempo interno, que yo
creo que también es algo muy malentendido ahora que estamos hablando del video, porque pues el video periodístico es un video muy inmediato y realmente, pues yo que vengo más del mundo del video, de lo cinematográfico, creo que en lo cinematográfico pues hay otro cuento muy diferente al que se está exponiendo acá, porque realmente pues la imagen tiempo es un concepto clave contemporáneo para tratar la realidad. Pero hablando un poco más del asunto de la fotografía, y que hay algunos que son fotoperiodistas más del día a día o del reporterismo, que a veces también es un poco rápido, y otros que están más en un asunto más ensayístico, más de darle el tiempo a los trabajos. Quisiera pues como un poco una opinión frente a eso y cómo está cambiando, porque cada vez es más difícil dedicarle el tiempo que es a un proyecto. Y yo quisiera complementar la pregunta con el tema del tiempo, con el tema de la cercanía. Una de las cosas que me impresionó de todas las fotos era la cercanía que ustedes lograron con los fotografiados, pero una cercanía muy respetuosa. Pero hay unos detalles que solo es posible cuando uno está muy cerca, y me llamó la atención un poco de pronto complementar el tema del tiempo con también cómo manejar el tiempo y cómo manejar ese espacio de la intimidad para uno poner la cámara allí. ¿Quién se quiere animar? Donna. Bueno, tomé 30 años para escribir un libro, mi primero, entonces, mucho tiempo, ¿verdad? Pero también voy a decir, bueno, lo que Steven dijo sobre la fotografía comparado con el video, en el sentido de que si uno tiene que trabajar no en equipo, pero individualmente y hacer todo, ese tipo de multitasking yo creo es destrozoso para la imagen, la historia, para todo, ¿no? Porque uno necesita tiempo para entender lo que uno está mirando y cuál es la historia, ¿no? Entonces yo como fotógrafo siempre yo hago entrevistas primero con la gente. Es una forma de acercamiento con las personas y después me da ideas, como la gente que hace cine, hacen eso también, me da ideas de lugares donde puedo tomar fotos, donde yo puedo sacar imágenes que realmente cuentan la historia. No en el sentido de montarlo, ¿no? Pero en el sentido de, con tiempo, con confianza con las personas, explorar junto con ellos, como ellos quieren contar la historia. Y entonces, eso es importante. Y yo sí, mis alumnos de periodismo, siempre les digo, tomar algunas de las clases en nuestra escuela de cine también, para aprender otra forma de hacer un documental con otros elementos en edición de la fotografía fijo, ¿no? Quería pedirle a Alejandro, tengo entendido que además conviviste con este grupo de personas de la frontera, ¿verdad? Sí, bueno, con los 12 trabajos que presenté, sí, por supuesto, lo que comentas del tiempo es muy importante. Y yo cuando empezaba en esto, yo no tenía ni idea de cómo se hacían muchísimas fotos que yo me topaba pues en revistas, por acá, por allá que veía. Y yo tuve de la enseñanza de una fotógrafa que sigue siendo mi maestra, por supuesto, Elsa Medina, fotógrafa de La Jornada, un periódico pues de izquierda, combativo, pero al mismo tiempo le daban mucha oportunidad a la vida cotidiana. Y la vida cotidiana aparentemente es como muy fácil tomarla, pero yo no tenía ni idea. Y pues lo que yo hice es ir codo a codo con Elsa Medina para ver cómo se hacía este tipo de foto. Y bueno, aparte de que ella es súper simpática, súper platicadora, pues primero llegaba y se ponía a platicar de su propia vida con las personas de alguna comunidad, y luego ellas le contaban y de repente que sí, que no, que ¡pum!, una foto. Y no, que sí, no, otra foto. Entonces, sí, de repente se daba ese tiempo, que es importantísimo
lo que no pasa con los deportistas, con los políticos, porque esos están hechos como para que les tomen fotos, ¿no? Y ellos hasta lo piden. Pero la gente de la vida cotidiana, del ir y venir de todos los días, no está acostumbrada a eso y te dice, oiga, ¿por qué me toma fotos a mí o esto, el otro? Y yo creo que sí se necesita tomarse el tiempecito para hablar con ellos y explicarles por qué uno está presente en ese momento. No son actores, no es una película, es y nada más volviendo un poco a lo otro, la foto fija me encanta, pero sí veo muchos documentales y como comentaba Donna, he aprendido mucha fotografía viendo cine, pero me meto a internet a buscar a los mejores cinematógrafos porque he aprendido muchísimo también de ellos, ¿no? Y bueno, ya. ¿Alguien más? Pues es cierto que las economías de los medios cada vez más están buscando la inmediatez y achican los tiempos, pero hay otras tendencias muy positivas que yo estoy viendo. Por ejemplo, Esteban cumpla con su labor como fotógrafo de prensa y a la vez ha logrado crear los espacios necesarios y los tiempos necesarios para hacer trabajos profundos. Y yo estoy viendo desde los talleres de la Fundación que muchos más fotógrafos hoy en día en América Latina están haciendo lo mismo, que están trabajando en periódicos y o dentro del periódico o afuera del periódico están creando espacios haciendo trabajos más largos. Y a veces los dos tiempos se alimentan, ¿no? O sea, la rapidez también puede ser muy creativa. Ese por un lado. Por otro lado, hay más trabajo desde las ONGs, ¿cierto? O las Naciones Unidas. Digamos que antes las universidades también están más interesadas ahora. Hay muchas más universidades que hay revistas y periódicos en el mundo y tienen presupuestos y a veces están patrocinando investigaciones visuales más largas. Entonces, la panorama no es del todo mala. Señores y señoras, lamento decirles que nos tenemos que ir porque nos cierran el salón. Azúcar amargo en Google y lo encuentras. O en Vimeo, en Vimeo y ¿qué dije? En Google, no, en YouTube. Y por favor, démosle un gran aplauso a nuestros 5 fotógrafos. Y gracias a ustedes por ser valientes defensores de la fotografía y haberse quedado hasta más tiempo del que nos habían permitido. Gracias de verdad a todos. Qué bello trabajo.